Una vida normalmente mala. Era una noche de insomnio de Shikak, donde el silencio reinaba. El lugar junto a la oscuridad del cuarto, ella estaba extrañamente tranquila, no había sentido ese tipo de tranquilidad durante mucho tiempo. Una melodía armoniosa y serena en el oscuro cuarto. Shikak se levantó a revisar de dónde provenía exactamente. Se acercó al rincón donde se ubicó una mesa de dibujo semiprofesional. Ahí tenía su celular cargando y la melodía no venía de ese lugar. Buscó y no encontraba de dónde provenía aquella melodía. Decidió tratar de ignorar eso y se dirigió a su cama nuevamente. Shikak trató de dormir pero no pudo. Shikak trató por una hora y al final se quedó despierta. Luego sintió ganas de ir al baño. Fue allí y vio unos botes de pastillas tirados en el suelo, los recogió y los puso en su lugar en un pequeño espacio del lavabo. Y se fue de ahí minutos después, volvió al baño rápidamente y tomó uno de los botes de pastillas y lo abrió desesperadamente, consumió más de la cuenta, hizo lo mismo minutos después y salió de allí. Shikak volvió a su cuarto en silencio y miró su cama. No tenía energía en lo absoluto. Pero en vez de volver a tratar de dormir, se acercó a su mesa de trabajo y se sentó en la silla que estaba por ahí. Luego agarró su celular y miró la hora. Eran las 4 am. Muy tarde de hecho. Pero para ella era muy normal. Solo tratar de estar tranquila. Agarró su cuaderno que estaba por la mesa y también un bolígrafo, empezó a dibujar cosas, una de ellas era una criatura que Shikak había inventado. Después dibujó algo que se le había ocurrido. Era un retrato. De ella, pero no de una manera normal. Lo había hecho pero se identificó como un monstruo horrible y putrefacto. Ella, cuando terminó el dibujo, lo observó unos minutos y lo rompió, tiró a la basura el dibujo, ya que no le había gustado el resultado de este. Así habían pasado 30 minutos de aquel acto. Shikak procedió a volver a hacerlo. Pero fue interrumpido por recuerdos ocultos que no eran muy agradables para ella. Se paralizó y vio que ya no estaba en su cuarto. Estaba en una sala de estar. La melodía que había empezado ahora se escuchaba peor. Era mucho más fuerte y ahora se sentía mal. Sabía lo que le iba a pasar si no salía del lugar. Pero el celular sonó y Shikak volvió a su realidad. Su cuerpo tembló. Se sintió inestable y lágrimas cayeron por su rostro por aquel flashback que había tenido de la nada. Con un movimiento rápido agarró su celular y lo silenció por completo y se levantó de golpe. Sintió más temblores y más lágrimas cayeron. Un par cayeron al suelo cuando Shikak miró al suelo. También empezó a llorar desconsoladamente. Trató de calmarse un poco. Luego de unos minutos pudo calmarse. Aún recordaba lo que la había hecho llorar. Después de un rato se calmó bastante. Y cuando se había calmado casi por completo solo pensó por qué le pasan. Nadie había notado ese tipo de cosas en ella. Pensó que necesitaba que notasen eso. Pero las pocas veces que había mostrado hablado, entre otras cosas, los demás lo habían visto como normal. Cuando claramente no lo era. Ella se dio cuenta que la paz que había tenido hace unos momentos se fue de un momento para el otro. Se enojó un poco pero decidió no enojarse tanto, ya que en ese momento no quería ponerse peor. Así que usó algunas técnicas de respiración para calmarse, después de haber hecho. Así que ella procedió a sentarse en su mesa de dibujo y se puso a trabajar en proyectos sin terminar que ya tenía. Cuando hizo este acto Shikak se sintió bien. Terminó con un cómic que le había faltado el último capítulo de este. Luego fue a completar unos dibujos. También. En un abrir y cerrar de ojos todo ya estaba terminado. Pero Shikak se sintió aburrida ya que había terminado con eso y no tenía más cosas que hacer. Así que se puso a pensar qué iba a hacer unos minutos después. No se le había ocurrido nada pero una alarma sonó. Era del despertador que siempre ponía. A pesar de no dormir de noche lo apagó y se levantó de la mesa. Se fue a la cocina para comer algo. Mientras preparaba su desayuno, se puso a pensar muchas cosas. Después de eso Shikak tomó casi 1 litro de café. Aunque ya no le hacía efecto seguía tomando esa cantidad de café sin problemas. Terminó de hacer eso y fue a su cuarto a cambiarse. Se preparó para salir a trabajar. Era un trabajo bastante pesado. Pero ya estaba acostumbrada a aquello. Así que no importaba mucho. Unos 15 minutos después ya había terminado de cambiarse, así que preparó sus cosas y decidió irse lo más temprano posible de su casa. En el camino se encontró con uno de sus compañeros de trabajo. 30 minutos después estaban en su trabajo y empezó el día pesado de Shikak. Horas y horas de trabajo pesado e intenso. El trabajo de Shikak consistía en cargar productos y hacer maquinaria pesada. El lugar laboral era una fábrica de robots y tecnología.
Ella trabaja ahí solo por el dinero, no porque le gustara realmente. Además de que el ambiente laboral de Chicago no era agradable, tenía compañeros que se aprovechaban de ella, ya que ella no se defendía para nada. Bajaba la cabeza y hacía lo que le decían o se dejaba hacer lo que los demás querían. Así que eso era peor. Horas después del turno laboral, Chicago regresó a su casa para ya cenar. Ella salía tarde de aquel trabajo. Cuando volvió a su casa se dio cuenta que no tenía más de los productos de la alacena y tuvo que irse otra vez al supermercado a comprar alimentos. Después. Ahora sí, Chicago volvió a casa y empezó a hacer la cena rápidamente. Ella hizo esto estando tranquila ya que no había nadie que se aprovechara de ella ni nadie que la estuviera acosando. Se sentía bien en casa. Luego cenó tranquila. Terminó de comer en 20 minutos y dejó los trastes para lavar a la mañana siguiente. Se puso a hacer nuevos proyectos artísticas y Adi comenzó un círculo vicioso día a día. Sin